Buenas tardes nuevamente. Vamos a grabar el segundo apoyo pedagógico, ¿cierto? Para desarrollar la guía número 2. Vamos a ver primero qué tiene que ver esta guía 2. Ya les estoy presentando ahí la pantalla. Voy a ir a la guía. También tiene 20 puntos y el objetivo de esta es que seamos capaces de multiplicar expresiones algebraicas. Entonces vamos a ir viendo algunos conocimientos previos que se necesitan, ¿cierto? Para llegar a explicar esa parte de cómo multiplicar las expresiones algebraicas. Primero vamos a definir qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica, dice, está formada por uno o más términos y esos términos se separan entre sí por símbolos de suma o de restas. Se van a clasificar estas expresiones algebraicas según el número de términos. Por ejemplo, si una expresión solamente tiene un término, se va a llamar un monomio. Y eso es un monomio, un ejemplo de monomio. Si se fijan ahí, no hay nada que separe, no hay sumas o restas, por lo tanto es un solo término. Cuando una expresión tenga dos términos, se va a llamar binomio. Y un ejemplo de binomio es esa expresión que está ahí, que se lee 5x al cuadrado más y al cubo. ¿Cuántos términos tengo? Tengo uno, dos términos. Ahí tenemos un binomio. Ahora, si hay una expresión que tenga tres términos, como esta, 5x cuadrado, primer término, más y al cubo, segundo término, menos z, tercer término. Si tenemos tres términos, la expresión algebraica se llama trinomio. Ahora, si hay expresiones que tienen en general de dos o más términos, también se le puede decir polinomio. Si tenemos una expresión con 5 términos, va a ser un polinomio. ¿Ya? Pero también la expresión que tiene dos términos, el binomio, se puede llamar polinomio. Lo mismo en el caso del trinomio, también se puede llamar un polinomio. De esa manera se clasifican entonces estas expresiones algebraicas según el número de términos. Hay unas que tienen 1, 2, 3, 4 o más. Entonces con ellas vamos a ir trabajando nosotros ahora la multiplicación. Ya es importante hacer el énfasis en que vamos a comenzar a trabajar la multiplicación. Por lo tanto, si aparecen signos, la regla de signo que vamos a tener que utilizar es la de la multiplicación. Ahí viene una primera actividad donde dice clasifique las siguientes expresiones, me da la expresión, yo tengo que poner al lado de la clasificación, si es monomio, binomio, trinomio o polinomio. Ya, les voy a dar yo otro ejemplo ahí. Ejemplo. Si me dice clasifique, por ejemplo, valga la redundancia, 2x más 3y menos 4. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que contar los términos. Voy a agrandar un poco la letra. Entonces contamos los términos y de acuerdo a esa cantidad de términos clasificamos la expresión. ¿Cuántos términos hay acá? 2x, 1 más 3y, segundo término, menos 4, tiene 3 términos. Entonces, como esto tiene 3 términos, su clasificación es por lo tanto, es un trinomio. Vamos a poner ahí entre paréntesis al lado, trinomio. También le puedo haber puesto polinomio, está bueno igual. Otro ejemplo. Tenemos la expresión 4ABC. ¿Cuántos términos tendrá? Tenemos que darnos cuenta que solamente tiene un término, porque en ella, no existe ninguna separación de sumas y de restas, por lo tanto es un solo término. Y si la expresión tiene un solo término, se llamaba un monomio. Otro ejemplo, si tengo X, por ejemplo, o vamos a hacerlo con A ahora. A menos B partido por 2. ¿Cuántos términos son? Solamente se separan por signos de sumas o de restas los términos, por lo tanto acá tengo A, primer término, menos B medios o B partido por 2, el segundo término. Por lo tanto, esa expresión A menos B medios tiene dos términos y la expresión de dos términos era un binomio. Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahí en la primera actividad. Nos dan la expresión,
cuento los términos y le pongo ahí clasificación. Por ejemplo, la primera tiene 1, tiene 2 términos, entonces en clasificación tengo que ponerle el nombre que le corresponde a la expresión de 2 términos, en este caso un binomio sería lo que tenía que llevar ahí, o la respuesta en esa parte. De la misma forma, los demás les cuentan las cantidades de términos y le ponen ahí la clasificación correspondiente. Pero dijimos, ¿cierto?, que íbamos a comenzar a trabajar con la multiplicación de expresiones algebraicas. Por lo tanto, había que considerar, ¿cierto?, la regla de signos para la multiplicación cuando intervengan signos. Pero como van a aparecer letras también, tenemos que recordarnos cómo se multiplicaban las letras. Para multiplicar las letras que son iguales o que tienen la misma base, aplicábamos una propiedad de las potencias. Vamos a recordar ahí cuál era esa propiedad. Por ejemplo, si teníamos por ejemplo, x por x al cuadrado. Está un poquito lento el editor de ecuaciones. Ya no importa, lo voy a poner así con x puntito de multiplicación. Tengo x por x al cuadrado. Ahí sí, se ve un poquito mejor. Bien, entonces dijimos que como conocimiento previo para llegar a multiplicar expresiones algebraicas necesitamos recordar cómo se multiplicaban las letras. Y eso lo hacíamos utilizando una propiedad de potencia que decía se conserva la base, o sea que en ese caso conservamos la x y se suman los exponentes. Yo conservo la x, sumo los exponentes de la x, esta que no tiene exponente estaba elevado a 1, 1 más 2, 3. O sea que x por x al cuadrado me queda x elevado a 3 o x al cubo. Ya, otro ejemplo, pero no lo voy a poder escribir ahí. Si tenemos m elevado a 4 por m elevado a 6, conservo la base, la m, sumo los exponentes, 4 más 6, 10. Por lo tanto, m elevado a 4 por m elevado a 6 sería m elevado a 10. Vamos a multiplicar expresiones algebraicas, pero dijimos que había monomios, binomios, trinomios y polinomios. Vamos a partir por los más sencillos, por la multiplicación de monomios o por la multiplicación de expresiones algebraicas que solamente tienen un término. Entonces, multiplicación de expresiones algebraicas. La multiplicación, vamos a leer un poquito la materia y vamos a ir analizando lo que nos va diciendo. La multiplicación de expresiones algebraicas no es muy distinta a la forma en que multiplicamos comúnmente. ¿Ya? ¿Cómo multiplicamos comúnmente? Primero multiplicamos los signos, luego los coeficientes numéricos, pero como acá aparecen letras, vamos a tener que agregarle a esa estrategia de multiplicar primero los signos, luego los números, la multiplicación de los factores literales o de las letras. Entonces, formalicemos. ¿Cómo vamos a multiplicar? Dice, solo debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, dice, se multiplica el factor numérico. Primero vamos a multiplicar los números. Segundo, multiplicamos el factor literal. Segundo paso, vamos a multiplicar las letras. Y tercero, se aplica la regla de los signos. ¿Ya? Cuando aparezcan signos ahí, multiplicamos los signos. Vamos a ver un ejemplo que viene ahí en la guía también. Voy a agrandarles un poquito la letra porque si no, no se observa bien. Ejemplo, ahí tenemos una multiplicación 2x multiplicado por 3x al cuadrado. Seguimos los pasos mencionados, o sea, primero vamos a multiplicar los números, segundo las letras y al final hacemos el análisis de los signos. Multipliquemos los números ahí. 2 por 3, ahí salió medio cortado, pero 2 por 3, 6. Con eso ya multiplicamos el factor numérico, los números. Segundo, multiplicamos las letras, x por x al cuadrado. Esta x que está solita, ¿cierto? Está elevado a 1. Por lo tanto, ¿qué decía la propiedad? Se conserva la base, se conservó la x, se suman los exponentes 1 más 2.
3. Por lo tanto, x por x cuadrado, x al cubo. Y tercero, aplicamos la regla de signos, son positivos. El primer término no tiene signo, está positivo. Por el segundo término, que tampoco tiene signo, también está positivo. Más por más, más. Entonces, ¿cómo nos quedó la multiplicación de 2x por 3x cuadrado? Dijimos 2 por 3, 6. X por x cuadrado, x al cubo. 6x al cubo nos quedó. Ya no se vayan olvidando cómo lo tenemos que hacer. Primero multiplicamos los números, luego las letras, conservando la letra y sumando los exponentes. Y al final analizamos el signo, ¿cierto? De acuerdo a la regla de signos para la multiplicación. Ahí se agrandó un poquito, ¿cierto? Se corre la flecha, pero vamos a ir viendo cómo se hizo. Otro ejemplo. Acá tengo 4x multiplicado por menos 3y. Seguimos los mismos pasos de primero multiplicar los números. 4 por 3, 12. Multiplicamos las letras, x por y. La propiedad de potencia era para multiplicar letras con la misma base. Si corresponde multiplicar letras distintas, por ejemplo, a por b, a b. Multiplico letras distintas, se escriben ambas en orden alfabético. Por lo tanto, x por y, x, y. Finalmente, utilizamos la regla de signos para la multiplicación y le asignamos el signo. El primer término, que era 4x, no tenía signo, por lo tanto estaba positivo, multiplicado por el segundo término, que era menos 3y, negativo, más por menos, menos. Resultado final, entonces, como nos quedó 4x por menos 3y, 4 por 3, 12, x por y, xy, más por menos, menos. Nos quedó menos 12xy. Viene después una actividad, una segunda actividad que dice multiplique los siguientes monomios. Ya estamos viendo multiplicación de monomios o multiplicación de expresiones que solo tienen un término. Y dijimos que la estrategia era primero multiplicar los números, luego las letras y al final hacer el análisis de los signos. Voy a ayudarles yo con otro más, ¿ya? ¿O era alguno que sea a lo mejor un poquito más difícil? Y uno que lleve dos letras. Por ejemplo, menos 4ab. A ver si funciona el editor de las ecuaciones ahora para que se pueda ver mejor. Ya. Menos 4 al cubo b multiplicado, por ejemplo, por menos 8 a elevado a 5b. Lo voy a agrandar para que se pueda ver. Ahí está, entonces. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a multiplicar menos 4a elevado al cubo b por menos 8a elevado a 5b. Aplicando la estrategia de primero multiplicar los números. 4 por 8, 32. Ahora multiplicamos las letras, pero se multiplican solamente las que sean iguales. Las A se multiplican con las A y las B con las B. Entonces, en este caso, A elevado a 3 por A elevado a 5, que dice la propiedad, se conserva la base, se suman los exponentes. Por lo tanto, conservo mi base A, sumo los exponentes, 3 más 5, 8. Y lo mismo con las B. Conservo la base B y sumo los exponentes de las b, que como no tienen, están elevadas a 1. B elevado a 1 por b elevado a 1, b al cuadrado. O b elevado a la suma, y 1 más 1 es 2. Finalmente vemos el signo, multiplicamos los signos ahí, menos por menos, más. Positivo entonces el resultado. Luego está el resultado entonces de menos 4a elevado al cubo b por menos 8a elevado a 5b, sería 32a elevado a 8, b al cuadrado. Y de la misma forma, ¿cierto?, en que resolvimos esos primeros ejemplos que venían en la guía, y de la misma forma
en cómo les expliqué este ejercicio. Primero multiplicando los números, segundo multiplicando las letras, conservando la base y sumando los exponentes, y al final analizando, ¿cierto?, los signos acorde a la regla de signos para la multiplicación. Desarrollamos la multiplicación de todos los monomios siguientes. ¿Ya? Entonces ahí tienen poquitos ejercicios. Tan sencilla las guías, así que ojalá que de aquí al viernes puedan mandarlas todas. De esa manera seguimos avanzando. Así que los invito a que completen todo lo que les falta para que puedan finalizar con éxito el proceso. Ya máximo. Aquí tenemos que estar fuera el 19. O sea que la semana anterior ya vamos a estar cerrando los promedios. O tal vez acá, así que apurarse a mandar las actividades que están atrasadas para que no tengamos ningún inconveniente, ¿cierto?, con el cierre del último trimestre. Así que nos estamos viendo, si pueden vayan a clases cuando nos corresponda presencial y si no, ¿cierto?, cumplan con sus actividades revisando los videos de apoyo, porque eso es una responsabilidad de ustedes. Yo no podré hacerles clase a la casa, niños. ¿Ya? Así que revisen los videos, si no entienden algo tienen que hacer las consultas correspondientes. Pero está todo explicadito, ¿cierto? Actividad por actividad, lo que tienen que hacer. Si es necesario, revisen unas 2 veces el video, son cortitos, ¿ya? Pero traten de desarrollar un buen trabajo. Así que nos estamos viendo, que estén súper bien.